A ver, pónganse cómodos. Imagínense el peor escenario posible, como si estuvieran en un documental de Animal Planet y de repente la vida les soltara un elige tu propia desgracia. Si pudieras escoger, si el destino te diera opciones para tu desgracia, ¿qué mordida preferirías evitar a toda costa? El cerebro se va a lo fácil, ¿no? Un tiburón, un león, lo típico de las películas de Hollywood. Pero, ¿qué crees? La pregunta tiene truco. La palabra letal es más tramposa de lo que crees. O sea, ¿hablamos de que te eliminen del mapa a pura fuerza bruta? ¿O de un veneno que te apaga más rápido que la batería de tu teléfono? O chance y la peor de todas, una que no te mata al instante, sino que se mete a tu cabeza, te roba la mente y te convierte en un monstruo antes del game over. Tenemos 3 concursantes en esta Olimpiada del Dolor. Y hoy no buscamos una respuesta, buscamos 3, porque la ciencia nos obliga a buscar la otra cara de la mordida más letal. Round 1. Fight. Empecemos con la vieja confiable, la fuerza. Si de poder puro se trata, hay pocos reyes, pero el cocodrilo de agua salada se lleva la corona. Cuando esta cosa te muerde, no es un ataque, es un evento de física. Olvídate de colmillos afilados, su truco es la presión. Un humano promedio con toda su fuerza muerde una manzana con unos 30 kilos de presión. Este salvaje prehistórico cierra la quijada con más de 1500 kilos de fuerza. La verdad, esto ni tiene sentido. Es como si un coche te cayera encima, pero toda esa fuerza concentrada en un solo punto de tu cuerpo, por ejemplo en el brazo. Los huesos no se rompen, se pulverizan. Los músculos y tendones se desgarran como si fueran papel mojado. Y el cocodrilo, que además de fuerte es un dramático, te aplica el famoso giro de la muerte. El cocodrilo te muerde y empieza a girar sobre su propio eje a una velocidad absurda. La intención no es solo matarte, es desmembrarte. Es la forma más eficiente y salvaje de la naturaleza para convertir algo entero en pedacitos. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo puedo sobrevivir a semejante dinosaurio viviente? Siéndote sincero, tus posibilidades son casi un chiste. Pero bueno, la ciencia dice que si logras mantener la calma, que no creo, tienes que ir por los ojos. Pícale los ojos, como si no hubiera un mañana. Piquete, piquete, piquete. La otra es buscar una válvula que tienen debajo de la garganta, el colgajo palatino, y meterle los dedos. La esperanza muere al último, justo un poquito antes que tú, probablemente. Round 2. Fight. Ok, la fuerza bruta es horrible, pero ¿y si el enemigo no te rompe, sino que te hackea? Bienvenidos a Australia, el territorio de la taipán del interior. No es la serpiente más grande ni la más agresiva, es la más eficiente. Es el sicario silencioso del mundo animal. Su veneno es el más tóxico del mundo. Con una sola mordida, tiene material para despachar a 100 adultos. A 100. Pero no te mata. No, qué aburrido. Te cancela la suscripción a la vida. Literal. Su veneno es una neurotoxina que es como un virus de computadora para tu cuerpo. Corta la señal entre tus nervios y tus músculos. El resultado, dejas de moverte y luego tu diafragma se queda pasmado. O sea, te asfixias estando perfectamente consciente. Y por si fuera poco, su veneno también tiene procoagulantes, que hacen que tu sangre se llene de microcoágulos, hasta que tus riñones fallan, y miotoxinas que literalmente disuelven tu tejido muscular desde adentro. Y aquí también surge la pregunta, ¿cómo podrías sobrevivir? Aquí el enemigo es el tiempo. La cosa es sencilla, te muerde, rezas y llegas al hospital. La muerte puede llegar en menos de 45 minutos. La única salvación es el antídoto. Y un consejo, no te pongas a correr como loco, que solo ayudas a que el veneno se esparza más rápido por el cuerpo. Calma y ciencia. Final round. Fight. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente rara. Ahora vamos con el verdadero terror psicológico. Ya vimos la fuerza y el veneno express, pero la mordida más aterradora es la que te mata de la forma más cruel posible. Y no viene de un monstruo exótico. Puede venir incluso del perro del vecino. La mordida es lo de menos, unos cuantos rasguños. El problema no es el diente, es el pasajero que venía en la saliva. El virus de la rabia. Esta es la letalidad en modo sigiloso. El virus entra por la herida y no se va a la sangre, no, es más listo. Se sube a tus nervios periféricos y los usa como una autopista privada directo al cerebro. Puede tardar semanas, meses, a veces hasta un año. No tienes síntomas. Tú andas por la vida bien tranquilo, sin saber que tienes un asesino en tu sistema nervioso. Una vez que llega al sistema nervioso central,
La fiesta macabra comienza. El virus infecta el cerebro, especialmente el sistema límbico, la casa de la amígdala, causando los cambios de comportamiento, agresión, alucinaciones, furia. Y luego viene lo más cruel de la naturaleza. Ataca el tallo cerebral, afectando funciones básicas. Ahí aparece la hidrofobia, el miedo al agua. No es miedo, es que los músculos de la garganta entran en espasmos terriblemente dolorosos al intentar tragar. El cuerpo, para evitar ese dolor, genera un terror total a beber. Te mueres de sed, con pánico un vaso de agua. Y aquí el dato que congela la sangre. Una vez que aparecen los primeros síntomas, la rabia tiene una tasa de mortalidad de prácticamente el 100%. Aquí no hay un casi, es un rotundo ya valió. Y aquí también surge la duda, ¿cómo podría sobrevivir? Bueno, aquí ganas haciendo trampa. Es la única de las tres que tiene una ventana de oportunidad casi segura, pero es antes de que todo empiece. Si te muerde un animal sospechoso, tienes que correr al hospital para la profilaxis post-exposición, una serie de vacunas y una inyección de inmunoglobulina que le enseñan a tu cuerpo a matar el virus antes de que llegue al cerebro. Tienes que hacerlo antes de sentir algo. Si te esperas a tener sed, lo único que queda es elegir la música de tu funeral. Entonces, ¿cuál es la ganadora de este concurso horrible? La del cocodrilo es la letalidad del cavernícola, pura fuerza, cero fineza. La de la taipán es la del hacker, rápida, silenciosa y eficiente. Pero la de la rabia, esa es la letalidad del psicópata, es paciente, es 100% efectiva una vez que empieza, y de paso, te roba lo único que tienes, tu propia mente y la cordura. Al final, la mordida más peligrosa no es siempre la más fuerte o la más venenosa. A veces es la más paciente, la que te convierte en el arma antes de destruirte. Y esa sí que es la otra cara de la ciencia.